tardes. Celebro mucho estar en esta conferencia de prensa y, por supuesto, es para mí un honor estar con la relatora especial de Naciones Unidas para la Violencia contra las Mujeres y con mis colegas, compañeras feministas de Guatemala y de Colombia. Agradezco, por supuesto, mucho a las organizadoras de la Organización de Hermana Cooperación porque colocan un tema central que nos involucra. Nos parece que en primer lugar como seres humanos, en segundo lugar como mujeres que estamos luchando porque este país también se vea involucrado en la defensa de las mujeres en el mundo, y en particular quisiera hablarles un poco de un tema del cual formo parte de un esfuerzo que es cómo visibilizar la violencia que viven en este marco global de la violencia contra las mujeres por razones de género, la violencia que viven las mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Estamos hablando de un esfuerzo conjunto de una serie de organizaciones feministas que hemos hecho una reflexión desde el 2009 a propósito del escalamiento de la represión política, no solo por parte de los agentes del Estado perfectamente identificados, sino también de poderes fácticos y del aumento del crimen organizado en los países de Centroamérica y de México. Como ya se han podido percatar, América Latina es uno de los continentes que más quejas de violaciones a los derechos humanos tiene. Ya en diciembre del 2010 se daba, en marzo en particular, da este informe la relatora especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, en donde se señala en este informe claramente que la mitad de las denuncias, de las amenazas, de los reportes que se tiene, de casi los 300 reportes que se tienen en los años entre el 2004 y 2009, incluidas amenazas de muerte, amenazas a la integridad y a la vida de las mujeres y de los defensores, la mitad se centran en América Latina. Y de ellas, la mayoría, una gran cantidad, alrededor de 50 de estas comunicaciones que señala la relatora, fueron relacionadas al caso de Colombia, que ya las compañeras hablaron un poco, y el segundo país fue México, con un poco más de 27 comunicaciones que recibe la relatora como parte de estos llamados de acciones urgentes por la persecución de defensoras de derechos humanos. En particular nos preocupa mucho la manera en cómo en los últimos años las defensoras de derechos humanos hemos sido perseguidas y las formas y las expresiones de violencia que en los últimos años se han dado. Se han registrado en la región de Mesoamérica, por lo menos en el 2010 y lo que va del 2011, 15 asesinatos de defensoras de derechos humanos, 6 de ellos ocurridos en México y algunos otros ocurridos en Guatemala y también en Honduras. Estos 3 países de manera particular están recibiendo un escalamiento muy importante de la represión tanto del Estado como del crimen organizado. En particular quisiera hablar, por supuesto, de una situación que es la situación de mi país, de México, en el que, como ustedes saben, estamos ante un escenario horrorífico. En los últimos 5 años han sido asesinadas entre 40 y 50 mil personas en mi país. Esta guerra, que es una guerra, decimos, del gobierno de derecha de Felipe Calderón, el presidente de la República y su partido, es una guerra injusta que ha llevado que ha cobrado la vida de 50.000 personas. Se calcula que el 10% de estas muertes violentas son muertes hacia las mujeres. Son muertes violentas que no solo están relacionadas con el crimen organizado, sino que por supuesto están
con un signo muy claro de violencia feminicida, es decir, aquella violencia generada y motivada por razones de género, es decir, por el solo hecho de ser mujeres. Hay nuevos fenómenos que se están registrando en mi país que no solamente tienen que ver con la violencia familiar y doméstica, como efectivamente es uno de los delitos más comunes que por lo general no se denuncian y quedan en impunidad, sino fenómenos tan nuevos como los llamados secuestros express, en donde no solo se secuestra a un empresario o a un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, sino que se está secuestrando a mujeres por razones, entrecomillado, por razones de placer. Le llaman levantones del placer, en donde las mujeres son secuestradas por algunas horas o por algunos días y luego son dejadas en algún terreno baldío después de ser abusadas sexualmente tenemos testimonios de violaciones tumultuarias de este narcotráfico y también muy probablemente de las fuerzas de seguridad, de los distintos mecanismos de seguridad que existen en el país. Hay una crisis global de las instituciones, tenemos una democracia vulnerabilizada que no solamente se corresponde a nuestro país, sino en la región, podemos decir en la región mesoamericana hay una crisis de las instituciones que se expresa muy claramente en un alto índice de impunidad para perseguir y para hacer justicia, sobre todo para el acceso a la justicia para las mujeres. Se calcula, y ahorita oyendo muy precisamente los datos de mis compañeras, coincide con que el 97% de los delitos que se denuncian permanecen en impunidad. Estamos teniendo el 3% de efectividad. Y está muy demostrado por diversas investigaciones que en el caso de los delitos cometidos contra mujeres y contra defensoras todavía es mayor. Estamos hablando del 99% de los casos y estoy hablando de cifras oficiales que quedan en la impunidad. Es muy importante hoy poder establecer este diálogo y esta armonización de acciones con la relatora presente hoy en día, una mujer comprometida con las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, porque hay distintas sentencias que no están siendo cumplidas en el caso de México. Hay una sentencia muy importante que es la sentencia que salió en razón de la condena al Estado mexicano por el asesinato de 3 jovencitas en Ciudad Juárez, y donde por primera vez en una situación bastante inédita e importante se condena a un Estado por el feminicidio, es decir, por la negligencia que el Estado tiene para proteger la vida de las mujeres. Esta sentencia tan importante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y que además recomienda o mandata, más bien, porque es una sentencia que mandata al Estado mexicano no solo para que repare el daño, sino también para que genere medidas de no repetición, como son los cambios legislativos necesarios para generar un marco profundo, legal, que proteja realmente los derechos de las mujeres, que se ha tipificado el feminicidio como un delito de alto castigo, de muy importante condena social y legal. El gobierno de México sigue sin cumplir una serie de compromisos que son importantes. De la misma manera, la sentencia en relación al caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, 2 mujeres que fueron violadas por militares, y la cual en el estado de Guerrero, y a la cual tampoco se ha dado cumplimiento a estas sentencias. Necesitamos de alguna manera que esta situación pueda ser conocida en otros lugares, y por eso celebro que podamos estar aquí en este diálogo. La situación en México y en otros países de Centroamérica para las defensoras de derechos humanos es muy grave y muy preocupante. Tenemos, decía yo, 15 asesinatos registrados de las defensoras durante el año del 2010,
Tenemos múltiples amenazas registradas también y que han sido motivo de acciones urgentes por parte de distintos organismos de protección. Tenemos también un problema en relación a la falta en la región de mecanismos específicos de reconocimiento de la labor de las y los defensores de derechos humanos, pero en particular nos preocupa como Iniciativa Mesoamericana de Defensores de Derechos Humanos que no existan medidas de protección específicas para defensoras y las maneras en cómo son atacadas. Como ustedes ya lo escucharon, existen formas de violencia específica que muchas veces no viven los defensores varones, como es el caso de la violación sexual, como es el caso también de la necesidad de cuando tienen que salir del país o del lugar de residencia. Muchas veces las mujeres, por razones de género, están al cuidado y a la crianza de los hijos y de las hijas, y muchas veces no tenemos condiciones concretas dentro de los mecanismos nacionales y de los mecanismos internacionales para garantizar una seguridad y una protección adecuada a estas defensoras. Celebro mucho que podamos establecer este diálogo y me parece muy importante la labor que ustedes puedan hacer como medios de comunicación para difundir esta situación de violencia contra las mujeres y la persecución de la que estamos siendo objetos las defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. La violencia que viven en este marco global de la violencia contra las mujeres por razones de género, la violencia que viven las mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Estamos hablando de un esfuerzo conjunto de una serie de organizaciones feministas que hemos hecho una reflexión desde el 2009 a propósito del escalamiento de la represión política, no solo por parte de los agentes del Estado perfectamente identificados, sino también de poderes fácticos y del aumento del crimen organizado en los países de Centroamérica. Buenas tardes. Celebro mucho estar en esta conferencia de prensa y, por supuesto, es para mí un honor estar con la relatora especial de Naciones Unidas para la Violencia contra las Mujeres y con mis colegas, compañeras feministas de Guatemala y de Colombia. Este país también se vea involucrado en la defensa de las mujeres en el mundo, y en particular quisiera hablarles un poco de un tema del cual formo parte de un esfuerzo que es cómo visibilizar. Agradezco por supuesto mucho a las organizadoras de la organización de Hermana Cooperación porque colocan un tema central que nos involucra. Nos parece que en primer lugar como seres humanos, en segundo lugar como mujeres que estamos luchando porque